La química es la ciencia de las sustancias, de sus propiedades y las transformaciones que sufren. Gilbert N. Lewis. Muy buen día para todos, bendiciones. Hoy vamos a ver en el tema de química la estructura de Lewis, su definición, reglas con ejercicios. Espero que este tutorial les guste, que entiendan, pero más que todo que aprendan. Empecemos. Vamos a aprender. La estructura de Lewis la podemos definir en aquellas estructuras electrónicas que representan moléculas y en las cuales cada átomo adquiere la configuración electrónica de un compuesto o molécula, en el cual se conforma por la regla del octeto. En la estructura de Lewis se cumplen ciertas reglas, vamos a nombrarlas. Tenemos la primera en el cual, cuando están los compuestos o moléculas, en el cual hay oxígenos e hidrógenos, se coloca el elemento central en el centro, después siguen los oxígenos y por último van los hidrógenos, rodeándolos equidistantemente o isométricamente. Pero cuando solamente va un compuesto o molécula con el elemento y, y acompañándolo de hidrógeno, se coloca el elemento en el centro y alrededor se colocan los hidrógenos o el número de átomos de hidrógenos equidistantemente o isométricamente. O cuando va solo ese compuesto o molécula con oxígeno, se coloca el elemento en el centro y alrededor isométricamente se colocan el número de átomos de oxígeno. Pero cuando hay otro compuestos o moléculas en el cual no va ni oxígeno ni hidrógeno, se coloca el elemento central, a veces se coloca el elemento con menor número de electrones en el centro y los demás átomos del otro elemento o el número de átomos se coloca equidistantemente o isométricamente rodeando el elemento central. Por lo general, no todos los compuestos o moléculas tienen menor número de electrones y que se deben colocar en el centro. Hay casos en los cuales hay compuestos y moléculas en el cual el elemento va con un mayor número de electrones y los demás con menor número de electrones rodean ese elemento. En el dado caso, tenemos aquí el agua y el metano, en el cual el oxígeno tiene mayor número de electrones con 6 que el hidrógeno tiene 1. O en el caso del carbono, en el cual tiene 4 números de electrones, porque está en el cuarto grupo, y el hidrógeno con menor número de electrones, con 1. La segunda regla es determinar el número total de electrones en ese compuesto o molécula, mirándolo primero en cada compuesto o elemento que componen esa molécula. Se multiplica por el número de átomos del elemento o de dicho elemento y al final se hace una suma total de todos los electrones de esos elementos o átomos que componen esa molécula. Un ejemplo, tenemos aquí, o dos ejemplos, tenemos aquí el que es el clorometano o metilcloruro, en el cual lo compone un átomo de carbono, tres átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Cuando no hay número, su índice indica que es 1. Tenemos aquí otro ejemplo que es el trióxido de nitrógeno o hídrido nitroso, en el cual este compuesto molecular lo componen dos átomos de nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Entonces, hacemos lo siguiente, escribimos en una columna, arriba hacia abajo, el carbono, después el hidrógeno, o sea, los elementos o los átomos de ese compuesto molecular, y el cloro. Esto sería igual a, como el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica, lo escribimos así: 4 electrones, que es el número total de electrones que tiene el carbono, y está en el grupo 4A, por un átomo de carbono, ya que solamente hay uno, y esto sería 4 por 1, 4, se multiplica y se escribe de esta manera. Total, 4 electrones.
Ahora miramos aquí el hidrógeno, en el cual está en el grupo 1 de la tabla periódica, quiere decir que tiene un electrón por el número de átomos de hidrógeno, que sería 3. Esto sería igual a 1 por 3, 3, siendo un total de 3 electrones. Ahora miramos el cloro, que está en el grupo séptimo o 7A de la tabla periódica. Lo escribimos así, 7 electrones, que es el número de electrones que tiene el cloro, por el número de átomos de ese elemento, pues solamente hay uno. Se coloca uno y se multiplica 7 por 1, sería 7 electrones en total. Ahora hacemos la suma total de esos electrones que componen ese compuesto molécula, sería 4 más 3, 7, más 7 serían 14 electrones que componen el clorometano. Ahora miramos aquí en el trióxido de dinitrógeno o hidrido nitroso, escribimos la columna de arriba hacia abajo, primero el nitrógeno, después el oxígeno. Ahora tenemos aquí que el nitrógeno está en el grupo 4A, perdón, 5A de la tabla periódica, se escribe así, 5 electrones por 2, que serían 2 átomos de nitrógeno, se multiplican 5 por 2, 10. Aquí también el oxígeno, que está en el grupo 6A de la tabla periódica, quiere decir que tiene 6 electrones por el número de átomos de oxígeno, que serían 3. Multiplicamos 6 por 3, 18 electrones. Aquí se me olvidaba escribir, lo dejo acá, electrones, o completo ahí, y sumamos los electrones. 10 más 18 serían 28 electrones que tenía o tiene el trióxido de dinitrógeno. Siendo esto sería un previo o un paso previo para construir la estructura de Lewis, determinando el número de electrones de cada compuesto o molécula. Cabe destacar que no se puede pasar del número determinado de esa suma. En total no debe ser menos ni más electrones, sino los que están ya aquí estipulados por el compuesto o la molécula. En la tercera regla, distribuimos los electrones de a un par máximo, que eso formaría un enlace. Ya en el dibujo isométrico tenemos aquí los dos ejemplos de los mismos compuestos o moléculas que habíamos nombrado en la regla anterior. Aquí tenemos el clorometano y aquí el trióxido de dinitrógeno, en el cual aquí formamos, esta es una de las formas que podemos formar la estructura de Lewis, perdón. Aquí tenemos en estas líneas, esta línea nos representa lo que es un par de electrones y aquí se colocarían el resto de electrones. Quiere decir que aquí hay un total de 14 electrones. Pero podemos representarlo también de esta manera para tener una mejor explicación o poder entender la estructura de Lewis con sus electrones totales. Ya que habíamos sacado el cálculo, el clorometano tiene un total de 14 electrones, no puede tener menos ni más, sino los que son. Entonces vamos a colocar par de electrones, empezamos por el centro, 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones serían 2, 4, 6, y nos haría falta 7 para completar los 14, perdón, 8 electrones para completar los 14, serían 2, 4, 6 y 8. Contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así quedaría, de esta manera también la podemos representar, la estructura de Lewis isométrico con sus respectivos electrones en total. Ahora comprobemos que se cumple la ley del octeto en cada uno de estos elementos. El hidrógeno cumple para la regla del octeto máximo con 2 electrones. Él no necesita más sino 2 electrones, ya que pues tiene un electrón en su grupo 1 y para completar su regla del octeto tendría 2, que le quedaría más fácil de esa manera completar esa regla. Entonces, miramos aquí este hidrógeno, cumple con la regla del octeto máximo 2. Aquí este hidrógeno también 2.
y este otro hidrógeno también 2. Ahora miremos el cloro, tiene 2, 4, 6, 8, cumple con la regla del octeto, 8, lo encerramos así en este círculo para poder tener una explicación más clara, no confundirnos. Y ahora nos quedaría el carbono, a ver si tiene los 8 electrones para la regla del octeto. 2, 4, 6, 8. Sería de esta manera. Ok. Si miramos, cada elemento tiene su electrón, sus 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. Aquí ellos se comparten los electrones, no se quitan ni se regalan, sino se comparten una medida isométrica para que quede la estructura de Lewis equidistante. Ahora seguimos con el trióxido de nitrógeno, en el cual lo tenemos así de esta manera, lo podemos representar también de esta manera, en el cual van los puntos que son los electrones que quedan para completar con estos enlaces. Los enlaces son los que unen cada elemento acá. Estos son enlaces y estos enlaces, como habíamos dicho, completan lo que es la pareja de a dos electrones. Quiere decir que aquí hay 2 y 4 y aquí hay 2 electrones y otros 2 y aquí hay 4. 1, 2, 3 y 4. Estos enlaces se llaman enlaces covalentes dobles, estos enlaces covalentes simples, en el cual es un tema que pues más adelante vamos a ver sobre enlaces covalentes simples, dobles y triples, como también vamos a ver los enlaces iónicos. Ya teniendo esto lo podemos representar también así de esta manera por los puntos que son los electrones. Vamos a representarlo y a demostrar si se cumple la ley del octeto. Serían 2, 4. Reemplazamos estas líneas por los electrones. De esta manera lo podemos hacer así. Esto serían 2, 4, 6, 8. Recordemos que deben ser 28 electrones en total, según el cálculo que hicimos. Vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Ni menos ni más, sino los que son 28 electrones en total según el cálculo que se hizo. Se reparten equidistantes que sean lo más isométrico en el esqueleto los electrones. De esta manera vamos a comprobar si cada uno de los elementos o átomos tienen su ley del octeto. Empezamos por aquí por el oxígeno, por este oxígeno. Vamos a encerrarlo en este círculo y vamos a contar el número de electrones. Serían 2, 4, 6 y 8. Si cumple con la regla del octeto, el oxígeno. Ahora miremos este nitrógeno, lo vamos a encerrar así, hagámoslo con este color de marcador, el cual lo encerramos así. Tenemos acá 2, 4, 6 y 8. Este nitrógeno cumple con la regla del octeto. Seguimos con este otro oxígeno, lo encerramos con el mismo color, hicimos el primer oxígeno, vamos a encerrarlo así, serían 2, 4, 2, 4, 6 y 8, de esta manera, 2, 4, 6, 8, cumple también con la regla del octeto, y este oxígeno lo volvemos a encerrar con este mismo color, con el otro, este nitrógeno, como hicimos con el otro nitrógeno, encerramos así, y contamos los electrones, 2, 4, 6 y 8. Si cumple con la regla del octeto. Ahora miremos este otro oxígeno, lo encerramos así, contamos 2, 4, 6 y 8. Cumple con la regla del octeto. Tiene sus 28 electrones, ni menos ni más. Cabe destacar que aquí ningún elemento o átomo le regala al otro, ni le quita, sino se lo comparte para que quede todo equidistante o con en la estructura de Lewis que sea todo isométrico. De esta manera se cumplen
los 28 electrones en esta molécula. De igual manera, así se cumpliría la regla del octeto en estos ejemplos. Hasta aquí fue todo con este pequeño video tutorial sobre la estructura de Lewis. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y más que todo que hayan aprendido. Si fue así, le pueden dar un like, pueden compartirlo a otras personas que necesiten saber del tema como tal, dejar sus inquietudes, dudas y comentarios, ahí estaré para responderles. Estaremos hablando en una próxima oportunidad. Muchas gracias y Dios Padre me les bendiga.